¿Cuántas veces has sentido que tu mente se llena de pensamientos que no pediste, que llegan como visitantes inesperados y se quedan más tiempo del que deseas? Quizás estabas en medio de una oración, en silencio, o simplemente descansando, y de pronto aparece esa voz interior que te recuerda un temor, una preocupación, un juicio sobre ti mismo o sobre los demás. Y entonces, lo que parecía un momento de calma se transforma en una lucha interior. Esta experiencia es universal. Todos los seres humanos conocemos esa sensación de perder la paz interior porque los pensamientos parecen tener vida propia. Nos arrastran como corrientes de agua y nos alejan de la serenidad que nuestro corazón anhela. Pero lo que pocos saben es que esta lucha con los pensamientos negativos no es nueva. Hace siglos, una mujer santa, doctora mística de la Iglesia, atravesó este mismo campo de batalla interior y nos dejó un camino probado para encontrar la paz, Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ávila no hablaba desde la teoría, sino desde su propia experiencia. Ella misma confiesa en sus escritos que durante años su mente fue como un enjambre de moscas ruidosas, pensamientos que no la dejaban orar, que la distraían, que la inquietaban. Lo llamaba moscas importunas, y con esta metáfora describía perfectamente ese ruido interior que todos conocemos. Lo fascinante es que, lejos de rendirse ante esta batalla, Teresa dedicó su vida a buscar un método que le permitiera atravesar esas turbulencias mentales sin perder la dirección hacia Dios. Y lo que descubrió no fue un secreto reservado a unos pocos, sino una sabiduría accesible a toda alma que desee la paz interior. En este camino que vamos a recorrer juntos, aprenderemos el método teresiano para transformar nuestra relación con los pensamientos perturbadores. No se trata de expulsarlos con violencia ni de negarlos como si no existieran, sino de aprender a vivir con una actitud nueva, una actitud de recogimiento interior, de volver siempre al centro donde Cristo habita en el alma. Este método, que iremos explorando paso a paso, se fundamenta en 5 movimientos esenciales. 1. Reconocer los pensamientos sin condenarnos. 2. Recoger suavemente la atención hacia el interior. 3. Orar recordando la presencia viva de Cristo en el alma. 4. Entregar con humildad los pensamientos al Señor para que los transforme. 5. Perseverar con paciencia en esta práctica cotidiana. Lo que hace extraordinario este camino es que no promete la desaparición inmediata de los pensamientos negativos, sino algo mucho más profundo, enseñarnos a cambiar nuestra relación con ellos. Y cuando cambiamos la manera de relacionarnos con nuestros pensamientos, cambiamos también la manera de vivir. Este primer capítulo es una invitación, abre el corazón a la posibilidad de que el ruido mental que tantas veces roba tu paz no tiene por qué gobernar tu vida. Santa Teresa nos asegura que, con práctica y gracia divina, es posible vivir desde un lugar más profundo que las fluctuaciones de la mente. A lo largo de las próximas partes, iremos entrando poco a poco en este camino teresiano. Primero descubriremos cómo fue la propia lucha de Santa Teresa con los pensamientos perturbadores. Luego exploraremos la esencia del recogimiento interior y cada uno de los 5 pasos del método. Finalmente, veremos los frutos que nacen de esta práctica y cómo integrarla en la vida cotidiana. Permanece atento, porque lo que vas a escuchar no es solo historia espiritual, sino una guía práctica para tu propia vida interior. Cuando pensamos en los santos, muchas veces los imaginamos como figuras intocables, casi lejanas, que vivieron sin grandes dificultades interiores. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Los santos también conocieron el peso de la fragilidad humana, los combates de la mente y los asaltos de pensamientos que parecen robar la paz. Y Santa Teresa de Jesús es un ejemplo luminoso de cómo, en medio de esas luchas, se puede abrir un camino hacia la libertad interior. Desde muy joven, Teresa buscó la cercanía de Dios. Pero su vida espiritual no estuvo libre de distracciones, dudas y pensamientos inquietantes. En sus escritos más íntimos, ella confiesa que durante años su oración era interrumpida por una mente dispersa que saltaba de un recuerdo a otro, de una preocupación a otra. Sentía que su interior estaba lleno de moscas importunas, que zumbaban sin cesar, impidiéndole disfrutar de la serenidad que anhelaba. La imagen de las moscas es muy gráfica, esos insectos pequeños, molestos, que no hacen un daño mortal, pero que son capaces de desesperar a cualquiera con su insistente ruido. Así describía Teresa los pensamientos que la rondaban, no eran pecados graves, sino distracciones, juicios, temores, imaginaciones sin sentido que la apartaban de la atención amorosa hacia Dios. En su famoso libro El castillo interior, Teresa utiliza otra metáfora poderosa, la del alma como un castillo hecho de un diamante muy puro o de cristal transparente, en cuyo centro habita el Rey, que es Cristo. Pero en las primeras moradas de ese castillo, donde la mayoría de las almas permanecemos, abundan reptiles, alimañas y sabandijas.
Estas representan justamente esos pensamientos perturbadores que ensucian la belleza del alma y nos impiden avanzar hacia las moradas más profundas. Lo extraordinario es que Teresa no se desanimó ante esta realidad. No dijo, mi mente es demasiado ruidosa, nunca podré orar. Al contrario, transformó su lucha en escuela. Durante décadas observó su propio mundo interior, aprendió a reconocer los mecanismos de su mente, a identificar los engaños del enemigo espiritual y a descubrir qué actitudes favorecían la paz y cuáles la perturbaban más. Ella misma reconoce que, durante mucho tiempo, cometió un error común, tratar de luchar con violencia contra los pensamientos negativos. Quería expulsarlos, rechazarlos de inmediato, y cuanto más lo intentaba, más fuerza parecían tener. Es lo que nos pasa a todos, cuanto más nos obsesionamos con no pensar en algo, más nos domina ese pensamiento. Teresa descubrió que la clave no era resistir con dureza, sino aprender a cambiar de estrategia, dejar de alimentar los pensamientos con atención ansiosa y dirigir suavemente la mente hacia el centro del alma, hacia la presencia de Cristo. En sus cartas a las Carmelitas, Teresa habla con ternura sobre esta lucha. Les recuerda que no deben escandalizarse ni entristecerse si en la oración se ven invadidas por distracciones o tentaciones de juicio, miedo o tristeza. Dice que es algo natural en las primeras etapas del camino espiritual. Lo importante no es nunca tener pensamientos negativos, sino aprender a no identificarse con ellos y a no dejar que gobiernen el corazón. Imagina que tu mente es una casa. Si dejas la puerta abierta, inevitablemente entrarán insectos, polvo y ruido de la calle. Pero eso no significa que la casa pierda su valor o que esté arruinada. Lo que hace falta es aprender a cerrar las ventanas en ciertos momentos, limpiar con calma, y sobre todo, recordar que en el centro de la casa hay un lugar sagrado que permanece intacto. Así entendía Teresa la dinámica de los pensamientos. Podían rondar la periferia del alma, pero el centro, donde habita Dios, permanecía siempre en paz. Este descubrimiento fue fruto de muchos años de oración y experiencia. Teresa comprendió que la mente humana, por su naturaleza herida, tiende a generar preocupaciones, miedos, juicios y desconfianzas. Pero también comprendió que la gracia de Dios es más fuerte que esas tendencias. Y poco a poco, desarrolló un método sencillo y profundo para ayudar a sus hermanas carmelitas, y hoy a nosotros, a transformar esa lucha interior en camino de unión con Dios. Ese método es lo que llamamos el recogimiento interior. Pero antes de adentrarnos en su explicación, es importante quedarnos con esta enseñanza fundamental de Teresa: los pensamientos negativos no son pecado en sí mismos, no son señal de debilidad espiritual, sino parte de la condición humana. Son como esas moscas que molestan, pero que pueden ser tratadas con paciencia y con la práctica adecuada. Este simple cambio de mirada ya transforma la experiencia. Cuando dejamos de culpabilizarnos por tener pensamientos perturbadores, cuando entendemos que forman parte de nuestra naturaleza, abrimos espacio en el corazón para la gracia de Dios. La culpa y la autocondena solo aumentan la ansiedad y la distracción. La aceptación humilde, en cambio, nos coloca en una posición de confianza y apertura. Santa Teresa sabía que muchas almas abandonaban la oración porque pensaban que estaban fallando al distraerse. Por eso insistía: no dejes la oración solo porque tu mente se distraiga. Persevera, vuelve una y otra vez al Señor, aunque los pensamientos sigan revoloteando. La victoria no consiste en no tener distracciones, sino en aprender a no ser esclavo de ellas. Y aquí llegamos al umbral del método. La doctora mística nos preparó con su testimonio para comprender que hay un camino más allá de la lucha violenta contra la mente. Ese camino comienza cuando dejamos de identificarnos con los pensamientos perturbadores y aprendemos a dirigir nuestra atención a la presencia de Dios en lo profundo del alma. En el siguiente capítulo exploraremos precisamente este principio: qué es el recogimiento interior, cómo lo describía Teresa, y por qué se convierte en la clave para transformar nuestra relación con los pensamientos negativos. En los capítulos anteriores hemos hablado de la experiencia universal de los pensamientos perturbadores y de la lucha personal de Santa Teresa contra ellos. Ahora damos un paso decisivo: adentrarnos en el corazón de su enseñanza, en el principio que ella llamó recogimiento interior. Para comprender la fuerza de este concepto, necesitamos detenernos un momento y contemplar la sabiduría que contiene. La palabra recogimiento nos sugiere la acción de reunir, de juntar lo que está disperso. En la vida espiritual, significa precisamente eso: recoger la atención, la memoria, la imaginación, los deseos, y dirigirlos hacia un único centro. Ese centro no es una idea abstracta, ni un estado psicológico vacío. Ese centro es Cristo vivo que habita en el alma.
Santa Teresa insistía una y otra vez en que el recogimiento no es fruto de técnicas complicadas ni de esfuerzos sobrehumanos, sino de un movimiento suave y amoroso hacia adentro. En sus escritos dice que, así como cerramos las puertas y ventanas de una casa para crear un ambiente de paz, también podemos cerrar las puertas de los sentidos y dirigirnos al lugar más íntimo de nosotros mismos, donde siempre nos espera Dios. Lo revolucionario de esta enseñanza es que rompe con dos extremos muy comunes. Por un lado, el extremo de quienes piensan que deben expulsar los pensamientos con violencia, luchando contra ellos como si fueran enemigos mortales. Por otro lado, el extremo de quienes se resignan, creyendo que nunca podrán encontrar paz porque su mente siempre está inquieta. Teresa nos enseña un camino diferente, no luchar con violencia, no resignarse pasivamente, sino aprender a dirigir el corazón hacia el centro divino. Imagina que estás en medio de una oración y de pronto surge una preocupación. ¿Qué pasará mañana con ese problema? La reacción común sería luchar contra esa preocupación, decirte a ti mismo, no pienses en eso, concéntrate en Dios. Pero esa misma orden mental le da más fuerza al pensamiento. El método teresiano propone otra actitud, reconocer con serenidad que la preocupación ha surgido, y sin condenarte, retirar suavemente tu atención de ella y volver al centro del alma, recordando que allí Cristo mora. Este movimiento interior es lo que Teresa llama recogimiento. No se trata de un vacío mental, ni de forzar la mente a dejar de pensar, sino de elegir a qué prestamos atención. Es como cuando estás en un lugar lleno de ruidos, pero decides enfocar tu oído en una voz querida que te habla suavemente. El ruido sigue existiendo, pero tu corazón está centrado en lo esencial. Teresa describe este principio con la imagen de recoger las potencias. Las potencias son las facultades del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. En el recogimiento interior, la memoria deja de vagar por recuerdos perturbadores, el entendimiento suspende sus análisis obsesivos y la voluntad se libera de deseos desordenados. Todas estas energías se reúnen y se dirigen hacia Cristo presente en lo profundo. Lo hermoso es que este recogimiento no depende de que los pensamientos desaparezcan. Incluso en medio de distracciones, el alma puede recogerse. Teresa sabía por experiencia que la mente humana seguirá generando pensamientos mientras vivamos en este mundo. Lo importante no es eliminarlos, sino aprender a vivir desde un lugar más profundo que ellos. En sus cartas a las Carmelitas, Teresa decía que el recogimiento es como entrar en un jardín interior donde florece la paz. Ese jardín existe en cada alma, pero muchas veces lo descuidamos porque dejamos abiertas las puertas al ruido exterior. El recogimiento es la práctica de entrar en ese jardín, cerrar las puertas y disfrutar de la presencia de Dios que allí espera. Este principio tiene una consecuencia muy práctica. Los pensamientos negativos pierden poder cuando dejamos de alimentarlos con atención ansiosa. Es como el fuego, si no le echamos leña, se apaga solo. Lo mismo sucede con las preocupaciones, los juicios y los miedos. Cuando dejamos de darles energía, poco a poco se debilitan y dejan de dominar nuestra vida interior. Teresa insiste en que no debemos esperar resultados instantáneos. El recogimiento es un hábito que se cultiva con paciencia. Al principio, quizás el alma se dispersa continuamente, como un niño inquieto que no sabe quedarse quieto. Pero con el tiempo, la práctica diaria va formando una nueva manera de relacionarnos con la mente. Y llega un momento en que, incluso en medio de pensamientos ruidosos, el alma sabe recogerse y descansar en el Señor. Lo que hace único este principio es que no depende de circunstancias externas. No necesitamos estar en un lugar silencioso, ni esperar a que nuestra mente esté perfecta. El recogimiento interior puede practicarse en cualquier momento, en la oración, en medio de una tarea cotidiana, incluso en una situación de dificultad. Solo se requiere la decisión de volver al centro y recordar que Dios está allí. Santa Teresa descubrió que este movimiento de recogimiento no era solo un recurso psicológico, sino una gracia espiritual. En sus escritos insiste en que el alma debe poner de su parte, pero es el Señor quien atrae hacia sí con su amor. Por eso el recogimiento no es un esfuerzo tenso, sino una respuesta amorosa, dirigir el corazón a Cristo porque su presencia nos atrae desde dentro. Podemos resumir este capítulo en una verdad sencilla pero transformadora: no somos víctimas de nuestros pensamientos. Siempre tenemos la libertad de elegir dónde poner nuestra atención. Y cuando esa atención se dirige con amor al centro del alma, descubrimos que allí mora Cristo, y que en su presencia ningún pensamiento negativo puede perturbarnos de verdad. En el próximo capítulo entraremos en el corazón práctico del método, los 5 pasos concretos que Santa Teresa propone para cultivar el recogimiento y transformar nuestra relación con los pensamientos negativos. Cada paso es un ejercicio espiritual que cualquier alma puede comenzar a practicar desde hoy mismo.
entramos ahora en la parte más práctica del camino teresiano. Santa Teresa, con la sabiduría que nace de años de oración y experiencia interior, nos enseña que el primer paso para silenciar los pensamientos negativos no es rechazarlos violentamente ni culparnos por tenerlos, sino algo mucho más sencillo y a la vez más profundo, reconocerlos con serenidad, sin condena. Este paso puede parecer pequeño, pero en realidad es la base sobre la cual se edifica todo el método. Teresa comprendía que muchas almas se quedaban atrapadas en un círculo vicioso porque al notar un pensamiento perturbador reaccionaban con culpa, vergüenza o angustia. Y esa misma reacción generaba nuevos pensamientos negativos. ¿Por qué sigo pensando esto? ¿Acaso no tengo fe suficiente? ¿No estaré fallando en mi oración? Así, un pensamiento inicial se multiplicaba en una cadena interminable de inquietud. El primer paso del método teresiano rompe ese círculo. Cuando surge un pensamiento negativo, puede ser un temor, una preocupación, un juicio contra ti mismo o contra otro, lo que debemos hacer no es pelear con él ni juzgarnos por tenerlo, sino simplemente reconocerlo. Decirnos interiormente, aquí está un pensamiento de miedo, aquí está una preocupación, aquí está un juicio. Nada más. Santa Teresa aconsejaba a sus hijas espirituales mirar esos pensamientos con la misma actitud con la que un médico observa los síntomas de un paciente, con objetividad y compasión. El médico no se enoja con el enfermo por estar enfermo, ni se desespera porque aparezcan síntomas. Simplemente los observa, los anota y busca el remedio adecuado. Así también el alma debe observar sus pensamientos, sin enojo, sin desesperación, con serenidad. Este reconocimiento sin condena tiene un fundamento espiritual muy profundo. Teresa nos recuerda que los pensamientos, en sí mismos, no son pecado. El pecado comienza cuando libremente elegimos consentir un pensamiento dañino, cuando lo acariciamos y dejamos que nos domine. Pero la simple aparición de una idea, de una imagen o de una distracción no es señal de culpa ni de debilidad espiritual. Es parte de la condición humana. Aquí está la primera gran liberación del método teresiano, darnos cuenta de que no necesitamos sentirnos culpables por los pensamientos que cruzan nuestra mente. Esta comprensión abre un espacio de paz interior, porque elimina la carga de la autocondena. Y en ese espacio libre de culpa es donde puede actuar la gracia de Dios. Teresa comparaba los pensamientos con nubes que cruzan el cielo. Algunas son ligeras y pasajeras, otras más oscuras y densas. Pero ninguna de ellas cambia la realidad del cielo en sí mismo. Así también, ningún pensamiento cambia la verdad de que Cristo habita en el centro de nuestra alma. Cuando aprendemos a reconocer los pensamientos como simples nubes que pasan, dejamos de identificarnos con ellos y comenzamos a experimentar libertad. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que estás en oración y aparece en tu mente un recuerdo doloroso. El impulso inmediato puede ser decir, no quiero pensar en esto no debería estar aquí. Pero al resistirlo con enojo, el recuerdo se hace más fuerte. En cambio, si aplicas el primer paso del método teresiano, dirías interiormente, está apareciendo un recuerdo doloroso. Y nada más. Reconoce su presencia sin condenarte, sin añadir pensamientos de culpa o de lucha violenta. Ese simple reconocimiento abre la puerta a los pasos siguientes. Es como cuando un huésped no deseado toca a la puerta. Si finges que no está allí, seguirá golpeando con más fuerza. Si te enfadas y comienzas a gritarle, le das más poder. Pero si simplemente reconoces que ha llegado, puedes luego decidir con calma qué hacer. El reconocimiento sin condena es ese primer acto de claridad que evita que el pensamiento se convierta en tirano. Este paso nos invita también a cultivar la humildad. Reconocer los pensamientos sin condena significa aceptar que somos seres humanos, con una mente que produce distracciones, miedos y recuerdos. No somos perfectos, y no necesitamos serlo para acercarnos a Dios. La humildad consiste en aceptar nuestra fragilidad sin perder la confianza en la misericordia divina. Santa Teresa decía que la oración no es un ejercicio de perfección mental, sino un acto de amor. Lo que agrada a Dios no es que tengamos una mente impecablemente vacía de pensamientos, sino que, aun en medio de distracciones, sigamos volviendo a Él con confianza y sencillez. Por eso el primer paso es tan esencial, nos coloca en una actitud de humildad y confianza, en lugar de orgullo y frustración. Con el tiempo, esta práctica va creando un hábito nuevo en el alma. En lugar de reaccionar con angustia cada vez que surge un pensamiento negativo, aprendemos a mirarlo con calma y a decirnos, es solo un pensamiento, una nube que pasa, una mosca que zumba. No me define, no me aleja de Dios. Esa serenidad es el fundamento sobre el cual se edificarán los siguientes pasos del método. Podemos resumir este primer paso en 3 actitudes fundamentales.
1. Observar sin pelear, ver el pensamiento tal como es, sin añadir lucha violenta. 2. Aceptar sin culpar, reconocer que los pensamientos forman parte de la condición humana. 3. Confiar sin miedo, recordar que la presencia de Dios en el alma no se ve afectada por lo que la mente produce. Este es el inicio del camino hacia la libertad interior. Teresa nos enseña que, antes de intentar transformar los pensamientos, debemos aprender a mirarlos con los ojos de la fe, con humildad y sin condena. En el próximo capítulo entraremos en el segundo paso del método teresiano, el recogimiento inmediato, ese movimiento interior que nos enseña a retirar suavemente nuestra atención de los pensamientos perturbadores y llevarla hacia el centro del alma, donde Cristo espera. En el capítulo anterior vimos que el primer movimiento del alma consiste en reconocer los pensamientos sin condena. Ese simple acto de aceptación humilde abre la puerta a la verdadera transformación. Pero reconocer no basta, necesitamos aprender a dirigir nuestra atención hacia un lugar más profundo. Aquí entra el segundo paso del método teresiano, el recogimiento inmediato. Santa Teresa utiliza la palabra recoger con una delicadeza que nos invita a imaginar un gesto suave, no violento. No se trata de arrancar los pensamientos, como quien arranca de golpe una planta de raíz, sino de retirarnos suavemente del ruido mental y volver al interior. El recogimiento inmediato es precisamente esto, un movimiento rápido y sencillo que nos devuelve al centro del alma, donde habita Cristo. Para entenderlo mejor, pensemos en una madre que escucha un ruido perturbador en la calle. Al instante, cierra las ventanas de la casa para proteger la paz de su hogar. El ruido puede seguir existiendo afuera, pero dentro reina el silencio. Así también el alma, cuando reconoce un pensamiento negativo, puede cerrar las ventanas de la atención y refugiarse en el silencio interior. Este recogimiento no significa que el pensamiento desaparezca mágicamente. Puede seguir rondando, como un murmullo de fondo. Pero la clave está en que ya no le prestamos nuestra atención principal. En lugar de dialogar con el pensamiento, analizarlo o resistirlo, retiramos suavemente la mirada interior y la dirigimos hacia el corazón, hacia la presencia divina. Santa Teresa llamaba a este ejercicio recoger las potencias. Las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, suelen dispersarse en recuerdos, análisis obsesivos y deseos desordenados. El recogimiento inmediato consiste en reunir estas facultades y orientarlas hacia un único punto, Cristo en el centro. Imagina que tu mente es como un manojo de flores dispersas sobre una mesa. Cada flor representa un recuerdo, una idea, una preocupación. El recogimiento consiste en tomar esas flores dispersas y reunirlas en un ramo, ofreciéndolo al Señor. El gesto es suave, bello, casi artístico. Así describe Teresa el movimiento interior del alma cuando se recoge. Una característica esencial de este segundo paso es su inmediatez. No se trata de esperar un momento ideal, ni de decir, más tarde me concentraré en Dios. Al contrario, en cuanto reconocemos el pensamiento perturbador, de inmediato damos un paso hacia adentro. Es como un reflejo entrenado, apenas aparece el ruido, cerramos las ventanas y nos refugiamos en el silencio interior. En sus escritos, Teresa subraya que este movimiento debe ser constante. Al principio, la mente se dispersará con facilidad y habrá que practicar el recogimiento muchas veces al día. Pero poco a poco, el alma se habitúa a este gesto, y cada vez le resulta más natural volver al centro. Con el tiempo, incluso en medio de una actividad cotidiana, el alma aprende a recogerse brevemente y a recordar la presencia de Dios en su interior. Este ejercicio tiene un efecto muy poderoso, nos libera de la esclavitud de los pensamientos negativos. Porque ya no nos sentimos obligados a seguirlos ni a combatirlos con violencia. Simplemente retiramos nuestra atención, y ellos pierden fuerza por sí mismos. Es como apagar la televisión, los programas pueden seguir transmitiéndose, pero ya no tienen poder sobre ti porque no los estás mirando. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que surge en tu mente un pensamiento de preocupación, ¿y si mañana me sale todo mal en el trabajo? El impulso natural sería analizarlo, buscar soluciones, discutir contigo mismo. Pero eso solo aumenta la ansiedad. Con el recogimiento inmediato, en cuanto reconoces el pensamiento, das un paso hacia adentro, Señor, tú estás en mí, me refugio en tu paz. Y vuelves tu atención a esa presencia interior. El pensamiento puede seguir en la periferia, pero ya no ocupa el centro de tu conciencia. Santa Teresa insiste en que este recogimiento no es un esfuerzo tenso, sino un movimiento amoroso. No se trata de forzar la mente, sino de responder al atractivo de Dios que ya está presente.
En sus cartas dice que el alma debe recogerse como quien entra en un aposento interior donde el amado la espera. Y ese recogimiento inmediato es, en el fondo, un acto de amor. Este paso también nos enseña algo muy liberador: la paz interior no depende de la ausencia de pensamientos negativos, sino de donde elegimos poner la atención. Mientras vivamos, nuestra mente generará todo tipo de ideas y recuerdos. Pero siempre tenemos la libertad de decidir hacia dónde dirigirnos, hacia el ruido exterior o hacia el silencio interior donde Cristo mora. Con la práctica, este segundo paso se convierte en una especie de reflejo espiritual. Así como una persona aprende a respirar profundamente cuando siente ansiedad, el alma aprende a recogerse de inmediato cuando aparecen pensamientos perturbadores. Y cada vez lo hace con más suavidad y eficacia. Podemos resumir este segundo paso en 3 movimientos. 1. Reconocer el pensamiento perturbador, primer paso. 2. Retirar suavemente la atención de él, sin lucha violenta. 3. Dirigir la mirada interior hacia el centro del alma, donde habita Cristo. Este recogimiento inmediato prepara el terreno para el tercer paso del método, la oración de la presencia divina. Porque una vez que hemos retirado la atención de los pensamientos dispersos y nos hemos recogido en el interior, el alma está lista para recordar con fe viva que Cristo está allí, presente, esperando. Hemos recorrido ya 2 movimientos esenciales del método teresiano. Primero, reconocer los pensamientos sin condena. Segundo, practicar el recogimiento inmediato. Estos 2 pasos nos han permitido crear un espacio interior más libre, menos dominado por la culpa y por la dispersión. Ahora damos un paso aún más profundo: llenar ese espacio con la conciencia amorosa de que Cristo mora en el alma. Santa Teresa lo llamaba la oración de la presencia divina. Y es aquí donde se revela la belleza única de su enseñanza. La oración no consiste en elaborar pensamientos elevados ni en imaginar grandes visiones, sino en recordar con fe viva una verdad sencilla y transformadora: el Señor está dentro de nosotros. En el castillo interior, Teresa explica que no necesitamos esforzarnos en imaginar a Cristo con la fantasía ni inventar escenas grandiosas. Basta con un acto de fe, saber que, más allá de cualquier pensamiento, Él está realmente presente en el centro de nuestra alma. Y cuando el alma recuerda esta verdad, se enciende una paz que trasciende todo ruido mental. Esta oración de presencia no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad de la atención amorosa. Teresa sugería expresarlo con frases breves y sencillas, dichas con el corazón. Señor, estás aquí conmigo. Jesús, confío en ti. Dame tu paz. Estas palabras no deben repetirse como una fórmula mecánica, sino como el suspiro de un hijo que se acoge a los brazos de su padre. Lo importante no es la frase, sino la conciencia amorosa de que Cristo está aquí, ahora, habitando en lo profundo. Imagina que en tu interior hay un santuario secreto, un lugar silencioso donde arde siempre una lámpara encendida. Esa lámpara es la presencia de Dios en tu alma. La oración de la presencia divina consiste en entrar en ese santuario, mirar la luz de la lámpara y descansar allí. Afuera puede haber tormenta, pero dentro reina la paz. Este tercer paso tiene un poder transformador porque nos ayuda a desplazar el foco de la mente. Ya no estamos pendientes del pensamiento perturbador, ni siquiera del esfuerzo por apartarlo. Ahora nuestra atención está ocupada por una presencia viva, real y amorosa. Y cuando el alma se concentra en esa presencia, los pensamientos negativos pierden importancia, como ruidos lejanos que apenas escuchamos. Santa Teresa insistía en que este tipo de oración no requiere grandes conocimientos ni preparación especial. Es accesible a cualquier alma, incluso a la más sencilla. Lo único que se necesita es fe y amor. Fe para creer que Cristo realmente habita en nosotros, y amor para dirigirle nuestra atención como respuesta. Un ejemplo práctico: imagina que surge en tu mente un pensamiento de juicio contra otra persona. Lo reconoces, primer paso, luego retiras tu atención de él y te recoges, segundo paso. Ahora, en lugar de seguir dándole vueltas al juicio, diriges tu mirada interior a Cristo presente en tu alma y le dices suavemente: Jesús, dame tu mirada de amor hacia mi hermano. Con este gesto, el pensamiento de juicio se transforma en ocasión de oración y de confianza. Este paso nos recuerda que el recogimiento interior no es un vacío mental, sino un acto de amor. No nos recogemos para aislarnos en nosotros mismos, sino para encontrarnos con el Señor que nos espera dentro. Y ese encuentro cambia radicalmente la experiencia de la mente. Teresa descubrió que, al practicar la oración de la presencia divina, los pensamientos negativos ya no la asustaban. Podían seguir apareciendo, pero ahora eran como olas que golpeaban la orilla sin poder arrastrar la mar adentro. El alma, centrada en Cristo,
permanecía firme. Este tercer paso también nos enseña algo esencial: la oración no es fruto principalmente del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Nosotros ponemos nuestra atención, nuestro deseo, nuestro pequeño acto de fe. Pero es Cristo quien obra en el interior, quien ilumina, quien da paz. Por eso esta oración es profundamente liberadora, no depende de nuestra perfección, sino de su presencia constante. Podemos resumir este tercer paso con 3 claves. 1. Recordar con fe: Cristo mora en lo profundo de mi alma. 2. Dirigirle palabras sencillas, no complicar, hablarle como un hijo habla a su padre. 3. Descansar en su presencia, más que pensar mucho, es estar con él, permanecer en su compañía. Este descanso amoroso es el corazón de la oración teresiana. Cuando el alma se acostumbra a vivir así, incluso los pensamientos perturbadores se convierten en ocasión para volver a Dios. Cada distracción es un recordatorio: vuelve al centro, allí está Cristo. Y poco a poco, la mente se va transformando desde dentro. En el próximo capítulo exploraremos el cuarto paso del método: la transformación a través de la humildad. Porque no basta con reconocer, recogerse y recordar la presencia de Cristo, es necesario también aprender a ofrecerle nuestros pensamientos, incluso los más oscuros, para que Él los transforme en oportunidades de crecimiento espiritual. Hemos avanzado ya en 3 movimientos esenciales: reconocer los pensamientos sin condena, recogernos de inmediato y orar en la presencia divina. Estos pasos nos han dado libertad y dirección. Pero Santa Teresa sabía que todavía había algo más profundo: no basta con observar, recogerse y recordar a Cristo, es necesario entregar los pensamientos al Señor con humildad, para que Él los transforme. Este cuarto paso es quizás uno de los más delicados y poderosos del método teresiano, porque toca el centro de nuestro ego y nos invita a renunciar al control. Teresa comprendía que muchos pensamientos perturbadores nacen de la raíz del orgullo: queremos controlarlo todo, entenderlo todo, dominarlo todo. Y cuando la realidad no encaja en nuestros planes, aparecen la ansiedad, la preocupación, el juicio y la autocondena. La humildad, en cambio, abre una puerta completamente distinta. Teresa decía que la humildad es andar en la verdad. Y la verdad es esta: no podemos purificar nuestra mente por nuestras propias fuerzas, pero Cristo puede transformarla si se la ofrecemos con confianza. Cuando surge un pensamiento negativo, después de reconocerlo, recogernos y volver a la presencia de Cristo, el cuarto paso es decir interiormente: Señor, te entrego este pensamiento. No puedo con él, pero sé que tú puedes transformarlo. Este gesto de entrega no es resignación pasiva, sino un acto de confianza activa. Es como depositar una carga en las manos de alguien más fuerte que nosotros. Santa Teresa experimentó en su vida cómo esta actitud transformaba lo que antes era fuente de perturbación en oportunidad de crecimiento espiritual. Por ejemplo, un pensamiento de preocupación se convertía en una invitación a confiar más profundamente en la providencia. Un pensamiento de juicio hacia otro se transformaba en ocasión de oración por sus necesidades. Un pensamiento de autocondena se convertía en acto de humildad que abría su corazón a la misericordia divina. Este cuarto paso nos recuerda que incluso lo más oscuro de nuestra mente puede ser materia prima para la gracia. Dios no espera que lleguemos a Él con una mente perfecta y sin distracciones. Al contrario, Él quiere que le ofrezcamos justamente esas sombras, porque su luz tiene el poder de transformarlas en algo nuevo. Teresa aconsejaba a sus hijas espirituales que no intentaran expulsar los pensamientos a la fuerza, sino que los presentaran al Señor. Decía que, al hacer esto, el alma aprende a depender más de la gracia que de sus propios esfuerzos. Y en esa dependencia humilde encuentra la verdadera libertad. Este cuarto paso también nos enseña algo muy profundo sobre la dinámica de la vida espiritual: lo que resistimos con orgullo nos esclaviza, lo que entregamos con humildad nos libera. Cuando tratamos de controlar obsesivamente nuestra mente, terminamos atrapados en la lucha. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad y confiamos en Dios, descubrimos que su fuerza se manifiesta en nuestra fragilidad. Podemos imaginar este proceso con una imagen sencilla: un niño pequeño que lleva en sus manos una piedra demasiado pesada para él. El niño se cansa, tropieza, se angustia porque no puede con la carga. Pero en el momento en que la suelta en manos de su padre, encuentra alivio y descanso. Así somos nosotros con los pensamientos negativos. Cuando tratamos de cargarlos solos, nos hundimos. Cuando los entregamos humildemente al Señor, encontramos paz. Este cuarto paso requiere valentía, porque implica reconocer que no tenemos el control absoluto de nuestra mente. Pero esa misma confesión es el inicio de la verdadera libertad.
La humildad nos recuerda que la perfección no consiste en no tener pensamientos negativos, sino en aprender a ofrecérselos al Señor para que Él los transforme. Santa Teresa misma descubrió que muchas de sus distracciones y turbaciones interiores se convertían, gracias a esta entrega humilde, en oportunidades para crecer en virtud. En lugar de desanimarse, aprendió a decir: Señor, incluso mis debilidades son ocasión para confiar más en ti. Y así, lo que antes era motivo de tristeza se transformaba en camino de unión con Dios. Podemos resumir este cuarto paso en 3 movimientos interiores. 1. Reconocer la raíz de orgullo que a menudo alimenta los pensamientos perturbadores. 2. Ofrecer con humildad esos pensamientos al Señor, sin intentar controlarlos por la fuerza. 3. Confiar en la transformación divina, sabiendo que lo que entregamos con amor es convertido en gracia. Este cuarto paso nos lleva a una nueva relación con nuestra fragilidad. Ya no la vemos como obstáculo insalvable, sino como lugar privilegiado donde se manifiesta la fuerza de Cristo. Como decía Teresa, en nuestra flaqueza se muestra la grandeza de Dios. En el próximo capítulo entraremos en el quinto y último paso del método, la perseverancia diaria. Porque este camino no se recorre en un día ni en una semana. Es una práctica constante, una fidelidad cotidiana que, poco a poco, va transformando la mente y el corazón hasta llevarnos a la libertad interior. Hemos recorrido ya 4 pasos: reconocer sin condena, recogernos de inmediato, orar en la presencia de Cristo y entregar los pensamientos con humildad. Todo este camino sería incompleto si no añadimos el elemento que sostiene la transformación interior, la perseverancia diaria. Santa Teresa lo repite con insistencia en todos sus escritos: la oración y el recogimiento no son cuestión de un día ni de un momento de entusiasmo. Son un hábito que se forma con la fidelidad constante, con la paciencia que no se rinde, aunque no vea frutos inmediatos. En el libro de la vida, Teresa confiesa que durante meses practicó el recogimiento sin sentir grandes cambios. Su mente seguía dispersa, los pensamientos seguían rondando. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, notó que se perturbaba menos y que le resultaba más fácil volver al centro del alma. Este testimonio es un recordatorio de que la vida espiritual es un proceso gradual, no un milagro instantáneo. La perseverancia es necesaria porque la mente humana, por naturaleza, tiende a dispersarse. No debemos desanimarnos si, al intentar aplicar el método, sentimos que volvemos una y otra vez a los mismos pensamientos perturbadores. Al contrario, cada regreso al recogimiento es ya una victoria, cada pequeño acto de fidelidad fortalece el alma. Santa Teresa aconsejaba establecer momentos concretos en el día para practicar el recogimiento. Recomendaba especialmente: por la mañana, al comenzar la jornada, para centrar el corazón en Dios antes de enfrentar las preocupaciones del día. Por la noche, antes de dormir, para purificar la mente de las impresiones perturbadoras y descansar en la paz del Señor. Pero además de estos momentos, Teresa invitaba a practicar el recogimiento en cualquier instante en que surjan pensamientos negativos. La perseverancia consiste en estar siempre listos para aplicar el método, reconocer, recogerse, orar, entregar, una y otra vez, como un ejercicio continuo que se integra en la vida cotidiana. Aquí descubrimos un aspecto esencial de la perseverancia: la constancia vence donde la fuerza de voluntad sola fracasa. Muchas veces creemos que necesitamos grandes esfuerzos esporádicos para cambiar, pero lo que transforma de verdad es la fidelidad humilde y repetida en lo pequeño. El alma que cada día se ejercita en el recogimiento va creando nuevos hábitos mentales, hasta que la práctica se convierte en algo natural. Teresa también advertía contra 2 errores comunes que pueden sabotear la perseverancia. 1. Forzar con violencia el silencio mental. Esto solo genera tensión y frustración. La perseverancia teresiana es suave, paciente, amorosa. 2. Desanimarse por la persistencia de los pensamientos. La victoria no es suprimirlos de golpe, sino aprender a no ser dominados por ellos. La perseverancia también requiere cultivar virtudes en la vida diaria. Teresa enseñaba que el recogimiento no puede estar separado de la práctica de la caridad, la humildad y la paciencia en las relaciones cotidianas. Un alma que aprende a ser paciente con los demás encontrará más fácil ser paciente consigo misma cuando surgen pensamientos perturbadores. Así, la vida activa y la vida contemplativa se apoyan mutuamente. Podemos imaginar la perseverancia como el cuidado de un jardín. Cada día hay que regar las plantas, arrancar las malas hierbas, cuidar el suelo. No basta con hacerlo una sola vez. Así también el alma debe cuidarse a diario, reconocer pensamientos, recogerse, orar, entregar, y repetir este ciclo con constancia. Con el tiempo, el jardín interior florece en paz y serenidad.
En sus cartas espirituales, Teresa animaba a sus hermanas carmelitas a no medir los frutos de la oración por sensaciones inmediatas, sino por la fidelidad perseverante. Decía que incluso si la mente parecía seguir inquieta, cada momento de recogimiento era como una gota de agua que va penetrando lentamente en la tierra. Al principio no se nota, pero al cabo de los años esa agua ha fecundado el terreno y lo ha transformado en un vergel. Podemos resumir este quinto paso en 3 actitudes clave. 1. Constancia. Practicar el método todos los días, aunque parezca difícil. 2. Paciencia. No desanimarse si los frutos tardan en aparecer. 3. Confianza. Creer que Dios está obrando silenciosamente en el alma, incluso cuando no lo sentimos. La perseverancia es el sello final del método teresiano. Gracias a ella, los 5 pasos dejan de ser ejercicios aislados y se convierten en un camino estable de vida espiritual. El alma que persevera descubre, con el tiempo, que los pensamientos negativos ya no gobiernan su interior. Siguen apareciendo, como siempre, pero pierden el poder de arrastrar la paz. En el próximo capítulo veremos los frutos del recogimiento interior, esos dones que Santa Teresa experimentó y que miles de almas han confirmado a lo largo de los siglos: libertad interior, purificación de la memoria e imaginación, y una nueva mirada contemplativa sobre la vida. Hemos recorrido ya el método paso a paso: reconocer los pensamientos sin condena, recogerse de inmediato, orar en la presencia divina, entregar con humildad y perseverar cada día. Santa Teresa nos asegura que esta práctica constante no se queda sin fruto. Al contrario, transforma profundamente la vida interior y produce en el alma dones que ninguna circunstancia externa puede quitar. Primer fruto, la libertad interior. El primer fruto que Teresa describe es la libertad interior. El alma que persevera en el recogimiento comienza a experimentar una independencia espiritual frente a las circunstancias externas y frente al ruido de la propia mente. Los pensamientos negativos pueden seguir apareciendo, pero ya no tienen el poder de arrastrar al alma hacia la inquietud. Es como un barco que antes era movido por cada ola y cada viento, y que ahora, con un ancla firme en el fondo, permanece estable aunque las aguas se agiten. Teresa misma confiesa que, después de años de práctica, podía mantener la serenidad incluso en medio de grandes dificultades. No porque fuera insensible al dolor o a los problemas, sino porque había aprendido a vivir desde un centro más profundo que los vaivenes de la mente y de las emociones. Segundo fruto, la purificación de la memoria y de la imaginación. Otro fruto esencial del recogimiento interior es la purificación gradual de la memoria y de la imaginación. La memoria humana suele guardar heridas, recuerdos dolorosos, humillaciones o culpas que vuelven una y otra vez a inquietarnos. La imaginación, por su parte, tiende a crear escenarios de miedo, preocupación o juicio. Pero cuando el alma practica constantemente el recogimiento, estas facultades se van limpiando poco a poco. Los recuerdos no desaparecen, pero pierden su fuerza perturbadora. La imaginación deja de ser una fuente de ansiedad y comienza a orientarse hacia pensamientos que edifican y fortalecen la fe. Es como si la luz de la presencia divina fuera iluminando rincones oscuros y sanando lo que estaba herido. Teresa explicaba que este proceso de purificación es obra de la gracia de Dios, pero requiere nuestra cooperación fiel. Cada vez que practicamos el recogimiento y volvemos a Cristo en el centro del alma, permitimos que su luz penetre un poco más en nuestra memoria y en nuestra imaginación. Tercer fruto, la mirada contemplativa. Un fruto especialmente hermoso es lo que Teresa llama los ojos contemplativos. El alma que vive recogida en la presencia divina comienza a ver la realidad con una nueva perspectiva, la perspectiva de la fe. Los problemas no desaparecen, pero se perciben como oportunidades de crecer en confianza y abandono en Dios. Las personas difíciles dejan de ser vistas solo como obstáculos y se convierten en instrumentos que el Señor permite para purificar nuestras impaciencias. Incluso las pérdidas y los sufrimientos se transforman en invitaciones a confiar más profundamente en la providencia divina. Esta mirada contemplativa no es el resultado de un esfuerzo de pensar positivo. Es el fruto natural de una vida centrada en Dios. Cuando el alma se acostumbra a permanecer en recogimiento, desarrolla una intuición espiritual que le permite discernir la presencia y la acción de Dios en todas las circunstancias. Cuarto fruto, la paz en las relaciones humanas. El recogimiento interior no solo transforma la vida de oración, sino también las relaciones con los demás. El alma que vive centrada en Dios aprende a ver a las personas con los ojos de Cristo. Los defectos ajenos ya no provocan reacciones automáticas de juicio o irritación, sino movimientos de compasión y oración. Las palabras hirientes no penetran hasta el fondo del alma, porque ese lugar más profundo está ocupado por la presencia amorosa de Dios.
Teresa decía que esta transformación en las relaciones es uno de los signos más claros de que el alma está progresando en el camino. Cuando dejamos de reaccionar negativamente ante las imperfecciones de los demás y mantenemos la paz interior incluso en medio de críticas o malentendidos, estamos viviendo los frutos auténticos del recogimiento. Quinto fruto, la unión más profunda con Dios. Finalmente, el fruto más alto del recogimiento interior es la unión cada vez más profunda con Dios. En el castillo interior, Teresa explica que el alma que persevera en esta práctica va siendo introducida, poco a poco, en moradas más interiores, donde experimenta grados más profundos de intimidad con el Señor. Este crecimiento no significa evadirse de la vida cotidiana, sino vivirla desde un centro de paz y de sabiduría que no se perturba fácilmente. Teresa insistía en que el alma contemplativa no se aparta de sus responsabilidades ordinarias, sino que las cumple mejor, porque actúa desde la serenidad interior que le da estar unida a Dios. Resumen de los frutos. Podemos resumir los frutos del recogimiento en 5 dones. 1. Libertad interior frente a pensamientos y circunstancias. 2. Purificación de la memoria y de la imaginación. 3. Una nueva mirada contemplativa sobre la vida. 4. Paz en las relaciones humanas. 5. Unión más profunda y constante con Dios. Estos frutos no llegan de golpe, sino que se van manifestando gradualmente en la medida en que el alma persevera. Pero una vez que comienzan a florecer, transforman completamente la existencia. En el próximo capítulo hablaremos de cómo integrar este método en la vida diaria, para que no sea solo un ejercicio de oración en momentos aislados, sino un estilo de vida que acompañe cada actividad y cada relación. Hasta ahora hemos explorado el método teresiano en su dimensión más interior, reconocer pensamientos, recogerse, orar, entregar y perseverar. Pero Santa Teresa sabía que la vida espiritual no puede limitarse a momentos aislados de oración. La verdadera transformación ocurre cuando este método se integra en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, en las rutinas más sencillas. El inicio del día. Teresa aconsejaba comenzar cada jornada con un momento de recogimiento. No importa si es breve, lo esencial es centrar el alma en la presencia de Dios antes de entrar en el torbellino de preocupaciones. Al despertar, un simple acto interior puede marcar la diferencia. Señor, este día es tuyo. Mora en mí y guíame en cada pensamiento. De esta manera, el alma se reviste de serenidad y afronta el día con un ancla interior. Incluso si llegan pensamientos perturbadores más adelante, la base ya está puesta, la conciencia de que Cristo está dentro. El trabajo y las ocupaciones. Muchos piensan que el recogimiento es solo para el convento o la soledad, pero Teresa insiste en que puede practicarse en medio de la actividad. Mientras trabajamos, mientras atendemos responsabilidades, podemos ejercitar breves momentos de recogimiento. Por ejemplo, cuando surge una preocupación laboral, en lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad, podemos detenernos un instante y repetir interiormente: Jesús, confío en ti. Ese pequeño gesto nos devuelve al centro y nos ayuda a trabajar desde la paz, no desde la agitación. Las relaciones humanas. Es en las relaciones donde más necesitamos el recogimiento interior. Teresa observaba que muchos pensamientos perturbadores nacen de conflictos con los demás, juicios, resentimientos, malentendidos. Aquí el método teresiano se convierte en una herramienta preciosa. Cuando alguien nos hiere con una palabra, podemos aplicar los 5 pasos: reconocer la reacción interior sin condena, recogernos en el alma, dirigirnos a Cristo, ofrecerle el dolor con humildad y perseverar en esa práctica. Así, lo que podría haber generado rencor se transforma en ocasión de crecimiento en paciencia y caridad. El alma recogida aprende a ver a los demás con los ojos de Cristo. Los defectos ajenos ya no provocan reacciones automáticas de juicio, sino movimientos de compasión y oración. Este fruto transforma radicalmente la vida comunitaria y familiar. Los momentos de descanso y silencio. La integración del método también requiere espacios conscientes de silencio durante el día. Teresa comparaba el alma con una casa que necesita orden. Así como ordenamos una habitación recogiendo lo que está disperso, también debemos ordenar nuestra mente con pausas de recogimiento. Unos minutos de silencio, retirando la atención de pensamientos dispersos y volviendo al centro, pueden renovar la energía interior más que muchas horas de descanso físico. El final del día. Antes de dormir, Teresa recomendaba un breve examen de conciencia contemplativo. No para juzgarse con dureza, sino para reconocer con humildad dónde la mente se dispersó y agradecer a Dios los momentos de recogimiento vividos. Este examen debe concluir siempre con un acto de confianza. Señor, en tus manos pongo mis pensamientos, mis luchas y mis fragilidades. Descanso en ti.
De esta manera, incluso el sueño se convierte en un espacio de abandono en Dios. Un estilo de vida. Integrar el método teresiano en la vida cotidiana significa comprender que no se trata de un ejercicio aislado, sino de un estilo de vida. El recogimiento interior puede practicarse en cualquier momento, en medio de la oración, en la calle, en el trabajo, en una conversación difícil. Lo que cambia no son tanto las circunstancias externas, sino la actitud interior del alma. La vida diaria, con sus ruidos y desafíos, deja de ser un obstáculo y se convierte en escenario donde florece la serenidad. La vida activa y la vida contemplativa. Uno de los grandes aportes de Santa Teresa es mostrar que la vida activa y la vida contemplativa no son opuestas, sino complementarias. La oración fortalece la acción, y la acción, vivida desde la paz interior, alimenta la oración. El recogimiento interior une estos dos aspectos, nos permite vivir las ocupaciones del día sin perder el contacto con Dios. De esta manera, todo, trabajo, relaciones, descanso, se convierte en camino de santidad. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo este método no se queda solo en la superficie, sino que introduce al alma en las moradas más interiores del castillo, conduciéndola hacia una unión cada vez más íntima con Dios. Santa Teresa no se detiene en enseñarnos solo un método práctico para tratar con los pensamientos perturbadores. Su sabiduría va más allá, nos abre las puertas a una visión mística de la vida interior, donde el alma es conducida hacia una unión cada vez más profunda con Dios. En su obra El castillo interior, Teresa describe el alma como un castillo hecho de un diamante muy puro o de un cristal transparente. Dentro de ese castillo hay muchas moradas, y en la más profunda habita el Rey, que es Cristo. La mayoría de las personas permanecemos en las primeras moradas, donde todavía abundan reptiles y alimañas, pensamientos dispersos, tentaciones, apegos. Pero si el alma persevera en el camino del recogimiento, poco a poco va siendo introducida en moradas más interiores, donde experimenta grados más altos de intimidad con el Señor. Del ruido a la intimidad. En las primeras moradas, el alma lucha con distracciones constantes. Allí es natural experimentar pensamientos perturbadores. Pero gracias a los 5 pasos del método teresiano, el alma aprende a no identificarse con ellos y a volver siempre al centro. Esta práctica es como un entrenamiento espiritual que fortalece la mente y el corazón. Cuando el alma persevera, comienza a avanzar hacia moradas más profundas, donde ya no domina tanto el ruido mental. Allí se experimenta una intimidad más estable con Dios, una serenidad que no depende de lo que pase afuera. Es como si el alma aprendiera a vivir desde un lugar cada vez más silencioso y luminoso dentro de sí misma. La acción de la gracia. Teresa insiste en que este camino no es solo fruto del esfuerzo humano. El alma pone de su parte con fidelidad y práctica, pero la verdadera transformación es obra de la gracia divina. Dios mismo atrae al alma hacia adentro, como un imán que la va llevando a su centro. Por eso la unión con Dios no es un logro que podamos presumir, sino un don que se recibe en humildad. El recogimiento interior es la disposición que prepara al alma, pero es el Señor quien realiza la obra más profunda. La unión transformante. En las moradas más interiores, Teresa habla de experiencias de unión que trascienden todo pensamiento. El alma se siente absorbida en la presencia de Dios, como una gota de agua que se pierde en el mar. No desaparece su identidad, pero se transforma en una intimidad tan profunda que ya no se vive desde el ego, sino desde la gracia. Aunque no todas las almas lleguen a estos grados místicos, lo importante es comprender que cada paso de recogimiento ya es unión con Dios en algún nivel. Cada vez que retiramos la atención de un pensamiento perturbador y volvemos al Señor en el centro del alma, estamos viviendo un acto de unión. Y esa unión, aunque humilde y sencilla, transforma nuestra vida. Unión que se refleja en la vida cotidiana. Teresa también advierte que la unión con Dios no es evasión de la vida. Al contrario, cuanto más profunda es la intimidad interior, más eficaz y amorosa se vuelve la acción exterior. El alma unida a Dios actúa desde la paz, responde con paciencia, sirve con generosidad. La unión contemplativa y la acción cotidiana se integran armoniosamente. Una persona verdaderamente recogida no es alguien ausente de la realidad, sino alguien que vive con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Señales de progreso. Teresa describe algunas señales de que el alma avanza hacia la unión con Dios. Mayor paz interior, incluso en medio de pruebas. Disminución del miedo, porque la confianza en la providencia crece. Una mirada más compasiva hacia los demás. Deseo creciente de servir y de vivir en caridad. Capacidad de ver la presencia de Dios en todo. Estas señales no son motivo de orgullo, sino de gratitud.
porque muestran que la gracia está obrando en lo profundo. Camino abierto para todos. Lo más hermoso de la enseñanza de Teresa es que no reserva este camino solo a unas pocas almas privilegiadas. Ella insiste en que toda persona, cualquiera que sea su estado de vida, puede comenzar a practicar el recogimiento interior y avanzar hacia la unión con Dios. No importa si somos fuertes o débiles, si tenemos una vida religiosa o una vida laica. Lo único necesario es desear sinceramente vivir en la presencia del Señor y perseverar en el método con humildad y constancia. En el próximo capítulo llegaremos al final de nuestro recorrido. Será el momento de hacer una síntesis de todo el camino, de reconocer la riqueza de la tradición teresiana y de dejarnos invitar a continuar esta práctica. Y sobre todo, será una ocasión para extender una invitación especial, seguir profundizando juntos en este camino a través de la comunidad de misterios de la oración. Hemos recorrido juntos un camino profundo inspirado en la sabiduría de Santa Teresa de Jesús. Paso a paso, hemos descubierto cómo tratar con los pensamientos perturbadores y cómo transformar esa lucha en una oportunidad para crecer en paz interior y en unión con Dios. Recordemos los 5 movimientos esenciales del método teresiano. 1. Reconocimiento sin condena. Aceptar que los pensamientos surgen, sin juzgarnos ni culparnos. 2. Recogimiento inmediato. Retirar suavemente la atención del ruido y volver al centro del alma. 3. Oración de la presencia divina. Recordar con fe que Cristo mora en lo profundo de nosotros. 4. Transformación a través de la humildad. Ofrecer nuestros pensamientos al Señor para que Él los convierta en gracia. 5. Perseverancia diaria. Practicar con constancia, incluso cuando los frutos no se ven de inmediato. Este camino no promete eliminar para siempre los pensamientos negativos. Promete algo mucho más grande, enseñarnos a vivir desde un lugar más profundo, donde la presencia de Cristo nos da paz que nada ni nadie puede quitar. Hemos visto también los frutos de esta práctica: libertad interior, purificación de la memoria y la imaginación, una mirada contemplativa sobre la vida, paz en las relaciones humanas y una unión cada vez más íntima con Dios. La tradición teresiana nos recuerda que la santidad no consiste en huir de la vida cotidiana, sino en aprender a vivirla desde el centro del alma, donde mora el Señor. Este es el regalo de la sabiduría de Santa Teresa, mostrarnos que la puerta hacia la paz está dentro de nosotros mismos, en el recogimiento interior. Querido oyente, ahora la invitación es para ti. Si en tu corazón reconoces la lucha con pensamientos que perturban tu paz, si anhelas vivir con más serenidad, si deseas profundizar en la oración contemplativa, entonces este camino es para ti. No camines solo. La vida espiritual florece cuando se comparte, cuando construimos comunidad, cuando nos apoyamos mutuamente en el camino de la fe. Por eso quiero invitarte a formar parte de nuestra familia espiritual en este espacio, Misterios de la Oración. En este canal seguimos explorando la riqueza de los grandes maestros de la vida interior, descubriendo prácticas concretas que pueden transformar tu día a día, y compartiendo juntos un camino hacia la unión con Dios. Suscríbete a Misterios de la Oración, activa las notificaciones y acompáñanos cada semana. Tu presencia fortalece esta comunidad y nos permite seguir llevando estas enseñanzas a más almas que buscan la paz. Recuerda, a veces una palabra, una enseñanza, un gesto de compartir llega justo en el momento en que alguien más lo necesita. Tal vez tu decisión de suscribirte y compartir este mensaje sea el medio que Dios utilice para tocar un corazón sediento de serenidad. Que la sabiduría de Santa Teresa siga iluminando tu sendero. Que el recogimiento interior sea para ti fuente de paz en medio de las tormentas, y que en cada pensamiento perturbador descubras una ocasión para volver al centro, donde Cristo mora en tu alma. Nos vemos en Misterios de la Oración. Sigamos caminando juntos hacia la unión más profunda con Dios.